Inicia este día escudriñando la palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Estudiando la Biblia un día más. El Salmo 132 parece ser una conmemoración del traslado del Arca del Pacto a Jerusalén por parte de David. El poema evoca el anhelo de David por construir un templo para su Dios y concluye con una respuesta de Dios confirmando su pacto con el linaje davídico. Este lado de la historia de David es asombroso. Justo cuando había dominado a sus enemigos, había establecido la capital de su vasto imperio en Jerusalén y edificado un suntuoso palacio para sí mismo, ¿qué más podía pedirle a la vida este rey? Pero David no podía soportar la idea de vivir en un hermoso palacio de cedro mientras el arca de Dios estaba allá afuera en una carpa. Ese apasionado anhelo de edificar una casa de culto digna para su Dios le consumía el alma de tal manera que invirtió casi todas sus energías y recursos en ese proyecto. Esto a pesar de que Dios le negó el privilegio de construir el santuario, y lo único que realmente pudo hacer fue preparar el lugar, los materiales y los planos. Puedes percibir ese profundo anhelo en las palabras de los versículos 3 al 5 del Salmo 132. Más asombrosa puede resultarnos la reciprocidad de amor con que Dios trata a David por su sincero deseo de honrarle. Esto se ve en un paralelismo de ideas que refleja de manera poética este salmo respecto a la historia registrada en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. David deseaba construir una casa para Dios. Por su parte, en el versículo 11 de segundo de Samuel 7, el Señor declara que construiría una casa para David, una dinastía de reyes. David deseaba sacar el arca de la humilde carpa para colocarla en un templo glorioso, digno del Rey de Reyes. Dios, por otro lado, había sacado a David de los pastizales de cuidar ovejas para que fuera príncipe sobre su pueblo Israel. David deseaba edificar un santuario duradero, una morada permanente para Dios. El Señor, recíprocamente, establece un pacto eterno con el linaje de David, de tal manera que aunque los descendientes de David fracasaron en la fidelidad al pacto de Dios, Él levantaría un renuevo, un ungido, literalmente Mesías en hebreo, que transformaría en eterno el linaje de David. Puedes ver vestigios de esta tremenda promesa en los versículos 17 al 18 del Salmo 132 y en el versículo 16 del segundo de Samuel 7. Asombroso. Es como si el corazón de Dios hubiera sido enternecido por la humildad y anhelo de adoración de aquel rey de Israel. Es como si Dios hubiera abrazado el sueño de David y lo elevó a la máxima potencia. Lo que realmente sucedió es que el corazón de David se hizo uno con el corazón de Dios, como dice Hechos 13:22. Y los resultados de ese clic trascienden por generaciones, trascienden desde la tierra hasta el tercer cielo, trascienden a todo el universo gobernado por Dios. Y más asombroso puede ser que Dios quiere una relación así de profunda contigo también. La pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a que tu corazón sea movido por lo mismo que mueve el corazón de Dios? Pero, ¿cómo será eso posible, dirás tú, si mi corazón está dañado por el pecado? No te preocupes, ahí donde estás, pídele un corazón nuevo al Señor y Él te lo dará porque lo prometió en Ezequiel 11:19 al 20. Un privilegio acompañarte. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.